Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar acerca del absceso hepático. El absceso hepático es la acumulación de pus dentro del hígado, que puede tener muchas causas, muchos orígenes. Por ejemplo, principalmente la vía biliar, una colangitis aguda piógena puede ascender y dar émbolos piógenos y dar absceso hepático. O podría ser las amebas, ¿no? Un absceso amebiano. Un absceso hepático es una lesión supurativa dentro del hígado resultante de la invasión y multiplicación de microorganismos que pueden provenir directamente de una lesión distante, ¿no? Ya hemos hablado, amebas, piógenos o pueden ser mixtos. Hablemos de la amebiana. La principal causa, la entamoeba histolítica, ¿no? Es considerado la presentación más frecuente de amebiasis extraintestinal. Se puede contagiar de persona a persona por consumo de vegetales, hortalizas, regadas con agua contaminada, preparados de alimentos infectados, pacientes que manipulan los alimentos en restaurantes, ¿no? Es causado por este parásito, la entamoeba histolítica, que infecta el 10% de la población mundial, siendo una infección primordialmente intestinal. 4 o 10% se sobreinfectan con bacterias, por eso pueden dar afecciones mixtas, ¿no? La transmisión es fecal-oral, recuerden. Sus reservorios son los humanos y presentan muchos portadores crónicos asintomáticos. ¿Qué factores de riesgo existen para yo hacer absceso hepático amebiano? El uso de drogas, inmunosupresoras, compartir comportamientos sexuales anómalos, infecciones por VIH, viajes a áreas endémicas y fenómenos migratorios, ¿no? ¿Y cuál es la fisiopatología? Pues existe una forma quística que pasa a través del estómago, intestino delgado, sin ser lesionado y más tarde se transforma en el interior del colon en trofozoito. Y este invade la mucosa colónica formando úlceras que tienen formas de matraz. Estos penetran el sistema venoso portal, alcanzan el hígado por la vía porta, se multiplica, obstruye las raíces portales intrahepáticas, provocando infartos, daño hepatocelular, y las enzimas proteolíticas destruyen el parénquima hepático. Finalmente se forma un absceso hepático. Muy bien, ¿y cuál es la virulencia? Pues hay una sobreexpresión de genes del estrés SP1, ¿no? Ahí, por ejemplo, está relacionado a la peroxirredoxina, que confiere a la entamoeba histolítica una protección adicional, ¿no? Además, hay proteínas formadoras de poros y otras que lesionan básicamente el parénquima hepático. Clínicamente, ¿qué puede presentar uno? Dolor mal definido, constante, intenso, localizado en el cuadrante superior derecho. A veces se palpa una masa, ¿no? Una hepatomegalia. Puede haber fiebre o la tríada clásica, hepatomegalia, dolor, hepatalgia y fiebre, con náuseas y vómitos, astenia, hiporesia, tos. Y radiológicamente uno podría pedir un examen de hemograma y encontrar leucocitosis, más de 15.000 células, ya con neutrofilia, anemia discreta, elevación de fosfatasa alcalina, un patrón colestático. Puede, si uno sospecha entre una entamoeba histolítica, pues pedir anticuerpos, y esto según 90% de casos se detecta. Hemaglutinación indirecta, inmunoensayos, etcétera, y una radiografía nos puede dar este signo de acá, ¿no? Con una elevación del diafragma y conglomerado que puede, nivel hidroaéreo que puede ser sugerente de un absceso. Como trato la amebiasis en base a antiamebiados, ¿no? Entre ellos tenemos el metronidazol, la dosis de 1 gramo, 2 veces al día, 10 a 15 días. Puedes usar también como alternativa tinidazol y otros. El drenaje percutáneo podría ayudar, ¿no? Absceso drenado, absceso curado. Si este es un absceso complicado, muy grande, se puede incluso requerir un manejo quirúrgico, en aquellos casos donde falla el tratamiento médico y el drenaje percutáneo. El pronóstico va a depender de si el paciente tiene o no inmunosupresión, ¿no? Si tiene compromiso amebiano de otro tipo. El absceso hepático piógeno, ¿no? Se calcula entre un 0.007 a 2.2% de hospitalizados, ¿no? por 11 por millón de población en general. Va en decremento debido a que actualmente se utiliza abundante antibiótico, ya. Con respecto a la epidemiología, podemos decir que la edad de presentación es mayor de 50 años, no existe diferencia entre la prevalencia entre varón y mujer, afecta principalmente el lóbulo derecho del hígado. El absceso piógeno, casi 40% son monomicrobianos y otro 40% son polimicrobianos y 20% son
suelen tener hasta cultivo negativo. ¿Qué factores de riesgo? Tratamiento agresivo para una neoplasia, por ejemplo, inmunosupresores, ¿no? Colocación de endoprótesis biliares, esfinterotomía, embolizaciones, inyecciones con etanol, aversión con radiofrecuencia, etc. Cualquier manejo terapéutico podría ser un factor de riesgo a tener un absceso piógeno. Y principalmente, ¿cuál? La colangitis aguda, una infección de la vía biliar, ¿no? Representa 50-60% de los casos de abscesos, suelen ser múltiples. Por la vena porta pueden llegar también, ¿no? Abscesos piógenos o émbolos piógenos desde el apéndice, ¿no? Una apendicitis, una diverticulitis, un cáncer por vía porta podría llegar. Así igual por la arteria y por vecindad también. ¿Cuál es la patogénesis? Existe pues neutrofilia, plaquetas, así como endotoxinas liberadas por las bacterias gram negativas que producen daño tisular y liberación de citoquinas. Y estas bacterias llegan al hígado produciendo mediadores tóxicos que modulan la respuesta microvascular, produciendo inflamación, obstrucción, hay hemorragia, destrucción del parénquima y finalmente se forma el absceso hepático. El sitio primario, cuando es piógeno, generalmente es el lóbulo del lado derecho, ¿no? El lado derecho del hígado, y puede desarrollar múltiples abscesos en ocasiones y provocar trombosis de la vena porta y dar un síndrome de la vena porta obstruida o trombosis de la vena porta aguda. Muy bien, clínicamente va a haber fiebre, naturalmente, el paciente va a necesitar fiebre, picos febriles nocturnos, hacen ondas de fiebre con ataque del estado general, dolor en cuadrante superior derecho, a veces hepatomegalia, náuseas y vómitos pasando las 2 semanas. Como lo diagnostico, primero con una sospecha clínica, luego, naturalmente, veré la triada de Charcot, si hay fiebre, dolor exteriorizante entre una colangitis aguda y hepatomegalia, digo, pues puede ser un absceso hepático, le pediré un hemograma donde habrá leucocitosis, una leve anemia, un patrón colestásico y daño hepatocelular. Punzo, y naturalmente voy a cultivar un germen, ¿no? Bacterias, y ahí vemos una tomografía con un lecho abscedado, una ecografía también con un lecho abscedado, así como en la resonancia magnética, podemos ver un lecho abscedado. Tratamiento, combinación múltiple, ya sea cefalosporinas de tercera generación, penicilinas, o de segunda con aminoglucósidos, siempre asociado a metronidazol. Aspirado y drenaje me puede ayudar, absceso drenado, ya dijimos, absceso curado, y puede requerir manejo quirúrgico. Finalmente, una comparación entre el mebiano y el piógeno. Edad, menos de 40 y más de 50 en el piógeno. Hombre y mujer no hay mucha diferencia. Dolor, en ambos suele haber dolor, pero más en el amebiano, 60 hasta 65%. Fiebre en ambas situaciones, escalofrío, serología, siempre positiva para entomografía histolítica. En el amebiano, naturalmente, número de abscesos suele ser múltiple, el piógeno. Ubicación de absceso más en el lóbulo derecho, los abscesos, ojo, suele presentarse en pacientes diabéticos, también más el piógeno, frecuente en alcohólicos, ambas situaciones, puede haber ictericia, elevación de transaminasas, más frecuente en el piógeno, y en ambas situaciones hay patrón colestásico. Hemocultivo positivo, para bacterias, naturalmente en el piógeno, la mortalidad es mayor en el piógeno. Muchas gracias, jóvenes, por vuestra atención, es un tema muy sencillo. Damos por finalizado nuestra clase.